lo tiene Ana. Lo tiene Ana. ¿Tiene Ana? Sí. Vamos, a ver, ¿tú lo tienes ahí que yo voy a decir lo que yo tengo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Toma. Cuando queréis, a mí me da igual, un punto. 2 minutos como mucho. Yo no te voy a poner tiempo ninguno, hombre, tampoco te quería... Sí, hombre, sí, esto. ¿Ponemos tiempo? ¿Queréis que pongamos tiempo? ¿10 minutos? Tú vas a explicarnos tu plan. Venga, un máximo de 10 minutos Yo me da para la última, no tengo nada que decir. Venga, un máximo de 10 minutos y una réplica de 5, ¿vale? ¿Vale? ¿Empezamos entonces? ¿Estamos? ¿No? Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión plenaria de carácter urgente y extraordinaria, en el que vamos a debatir y someter a aprobación inicial el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Arcos de la Frontera para el año 2019-2023. El objeto de la urgencia, el hecho de que esta aprobación inicial tiene que remitirse antes del día 26, es decir, antes de mañana. Por ello hemos convocado el Pleno de manera extraordinaria y urgente. Hechas las explicaciones oportunas, procedemos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Por lo tanto, procedemos a debatir el punto, pero en primer lugar vamos a llevar a cabo, desarrollar el punto número 1, que es la aprobación, si procede, de las actas número 7 de 28 de mayo y la acta número 8 de 12 de junio. ¿Tiene la palabra la portavoz de Arcos en Común con respecto a las actas? Por nuestra parte, no. Bien. ¿Portavoz de AIPRO? ¿Portavoz del Partido Popular? ¿Portavoz del PSOE? Voto favorable. Muy bien, aprobadas las actas, el contenido de las actas número 7 y número 8 por unanimidad. Empezamos con el punto número 2, aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Arcos de la Frontera 2019-2023. El Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Arcos de la Frontera tiene la misión de ser una herramienta para la formulación, implementación y gestión de las políticas urbanas municipales, y entre sus objetivos se encuentran la determinación de las necesidades en materia de vivienda, el análisis del estado del parque de viviendas en Arcos de la Frontera, la definición de las estrategias en materia de vivienda, rehabilitación residencial y regeneración urbana, y la definición de las actuaciones a desarrollar para la consecución de los objetivos marcados. Esto es una estrategia, unos requisitos que tenemos que establecer y que tenemos que cumplir para poder reclamar, poder solicitar todo tipo de ayuda para, en un futuro, en un horizonte no muy lejano, hasta el 2023, poder solicitar todo tipo de ayudas que vengan relacionadas con el tema de parque de viviendas. Hemos acordado entonces un máximo de 10 minutos, ¿de acuerdo? En una primera intervención y una réplica máxima de 5 minutos en una segunda intervención, caso de ser necesario. Empezamos por la portavoz de Arcos en Común. ¿Tiene usted la palabra? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Desde Arcos en Común vemos muy favorable que esta herramienta, que el Ayuntamiento de Arcos y el pueblo de Arcos cuente con este plan municipal, por supuesto. Creemos que es una herramienta fundamental para sentar las bases de lo que tendría que ser la política de vivienda y suelo en nuestro municipio. Pero, aunque vamos a votar a favor del documento, porque creemos que es fundamental y además pues, nos abre las puertas a la canalización de recursos autonómicos y demás para la inversión en nuestras viviendas y suelos de nuestro pueblo, sí que tras haber estudiado el documento, pues nos gustaría poner en el discurso algunas puntualizaciones. En primer lugar, que creemos que se ha hecho muy rápido, que la licitación salió como a finales de marzo, creo, y que ha sido muy rápido. He visto que ha habido un plan de comunicación, por una parte un plan de comunicación y por otra parte un trabajo, pues digamos, más estadístico. Al final, lo que es la parte participativa, desde mi punto de vista, se ha quedado bastante coja. Ya no es participativa de lo que piensa la gente,
Sí, yo sé que habéis hecho grupo de discusión, pero no ha habido un trabajo de campo puerta a puerta. Lo demuestra pues ese dato de 4.000 y pico de viviendas donde no hay nadie empadronado, pero no se sabe si vive gente, si no vive gente, cuál es el uso real de esas viviendas, que lo dice el propio plan. Y claro, pues por otra parte hay un registro municipal de viviendas que es insuficiente e ineficaz, porque además pone como que hay 100 y pico de personas inscritas nada más, cuando se sabe, y el mismo plan lo dice, y el arquitecto lo dice, que no responde a la realidad del municipio de Arcos, porque se sabe que hay montones de jóvenes, como por ejemplo en mi caso, deseando de poderse independizar alguna vez en su vida, y que hay desconocimiento del registro, no se sabe cómo funciona el registro. Entonces, bueno, para mí el plan viene a hacer un diagnóstico, la verdad, viene a hacer un diagnóstico claro de lo que es la situación, lo que vendría a ser una línea de base o una visualización de cómo está el panorama, y da unas directrices claras de lo que Arcos necesita para poder empezar a trabajar en política de vivienda. O sea, que no es la panacea, pero que es un trabajo que había que hacer y que creo que es muy importante hacer un trabajo de campo porque al final las cifras y los datos son cifras y datos. El padrón también creo que ya no se actualiza como se actualizaba antes y no está vinculado al catastro. Entonces, el arquitecto también dice que es importante hacer una comparativa con los datos que da el catastro, porque así es imposible, o sea, con los datos que ha tenido el arquitecto, por el tiempo y porque las herramientas estadísticas y demás no ofrecen otro tipo de datos, es imposible tener una visión real del estado de las viviendas. Entonces, empezar a operar con los datos que hay, yo creo que no es efectivo. O sea, que tú no puedes decir, no, es que se necesita, cuando hay, no sé si eran 4.000 y pico, bueno, por aquí lo tenía, de viviendas que, el parque no de viviendas que podrían, de viviendas que pertenecen a los bancos y demás, que incluso hay una recomendación en el plan que dice que sería importante estudiarla para ponerla a disposición de alquileres sociales, por ejemplo, ¿no? Pues claro, para eso es importante saber cuántas personas de verdad están demandando un alquiler social y si en vez de construir viviendas protegidas, pues es mejor negociar con los bancos para que las viviendas que ya estén construidas no se deterioren más de lo que se están deteriorando, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que es fundamental como herramienta, que es una pena que no se haya hecho una política de vivienda importantes en nuestro municipio, porque también por ahí hay una cifra de las viviendas que están más deterioradas o algo así, que necesitan, con una necesidad de rehabilitación más importante, y la cifra es de casi 1.000 y pico de viviendas. Es una barbaridad. O sea, yo, vamos, traigo aquí todos los datos, pero si me pongo a leerlo va a ser muy denso y pesado. Entonces, lo que sí deja entrever es que no se ha trabajado mucho por la rehabilitación y que es importante que se ponga, pues, que se hagan esfuerzos en el tema de la rehabilitación de los edificios y de las viviendas de nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo, ya, porque Arcos, además, no podemos olvidar que es un pueblo enfocado al turismo fundamentalmente, y que vayamos por el casco antiguo, por la calle Corredera, y tú veas edificios tan deteriorados, pues es una pena, y además no es un atractivo turístico, desde luego, sobre todo si nos paseamos por otros pueblos cercanos al nuestro que viven del turismo también. Por otra parte, está el tema de que hay un dato por ahí, es que lo tendría que ver, las zonas lo que engloba, ¿cómo se le llama? Infravivienda, puede ser, la zona de, pues, todo el Camino de las Nieves y demás, ¿no? Y lo que es el conjunto monumental. Habla una cifra redonda, ¿no? Es decir, el 30 o el 40% se podrían considerar, por los criterios que establece la ley, infravivienda, pero tampoco se ha hecho un estudio puerta a puerta de saber realmente cómo están esas viviendas por dentro. Entonces, bueno, pues es que es prioritario, porque si vamos a pedir ayuda tendremos que saber para qué viviendas las vamos a pedir, para qué tipo de condiciones, que igual desde fuera se ve desde un punto, o bueno, porque esté en el conjunto histórico consideramos que son infraviviendas, pero al final no, o sí, no tengo ni idea. Pero por eso digo que creo que es muy importante pues hacer un trabajo mucho más exhaustivo para que esto no sea papel mojado. Otra cosa es el tema de la dotación presupuestaria, ¿no? El mismo plan recalca de que no hay dinero. No hay dinero, pero no podemos olvidar que la vivienda es una competencia de la entidad local como tal. Entonces, a veces aquí mismo en el Pleno ponemos cosas sobre la mesa y las justificaciones. No, es que no es competencia del ayuntamiento, es que no es competencia del ayuntamiento. Esto sí es competencia del ayuntamiento. Precisamente en el pleno anterior yo solicité que se informara
al pueblo de Arcos de cuántos son los ingresos que este ayuntamiento va a percibir tras la regularización catastral que se ha realizado en este año, porque una opción sería pues, que el equipo de gobierno valorara poner al servicio ese dinero que va a entrar en las arcas municipales de este plan de vivienda, precisamente porque de verdad pensamos que Arcos necesita una rehabilitación, por ejemplo, de las fachadas de los edificios, además de las calles. Otro punto importante que viene entre las acciones, el tema del uso del espacio para peatones o algo así, viene entre las acciones. Pues lo tengo aquí detrás. A ver, regeneración de espacio para peatones, que es la acción A7.2, ¿no? Y habla pues de todo lo que es la calle Corredera, de la Plaza del Cabildo. Es algo que siempre se dice, ¿no? Pues que la Plaza del Cabildo no debería de tener coche, pero realmente nunca se hacen medidas concretas. O sea, no se hacen medidas concretas para rehabilitar de verdad o poner a disposición de los peatones el centro histórico de Arcos. Y bueno, lo único que es que no me gustaría que esto fuera papel mojado, que no cayera, que no sirviera para nada, que creo que las recomendaciones que hace el arquitecto son muy necesarias, o sea, hay que tenerlas en cuenta, pero sobre todo hay que dotarlas económicamente y con datos reales y decir, vamos a ver, vamos a hacer esto, pero ¿cuánto nos va a costar? Y que no caiga en saco roto, porque es que el plan no está cuantificado económicamente, porque además son medidas muy generales. Entonces, bueno, ahora habría que hacer como planes de actuación concretas en función de todos los ejes que el arquitecto establece. No sé cuánto tiempo me queda, porque 3 minutos. Vale. Y... Hombre. Hay un punto, por ejemplo, en el tema este de la regeneración de espacios para peatones, que el arquitecto habla de la importancia de habilitar un espacio para el aparcamiento de los autobuses turísticos, ¿no? Y cuando he dicho antes de que no se ha hablado, no ha sido tan participativo, esta acción sobre todo me lo demuestra, porque los vecinos de la calle Muñoz Vázquez, que tan preocupados están por el hundimiento de la calle, me dejaron muy claro que el paso de todos los autobuses de los turistas es un peligro, o sea, y que ellos están muy preocupados por eso. Sin embargo, el plan dice que en la zona del paseo sería muy importante habilitar una zona para aparcar o colindante, pero no menciona nada de la importancia de tener en cuenta el estado, por ejemplo, de la calle Muñoz Vázquez. Con lo cual creo que hacer asambleas ciudadanas donde van determinadas personas, yo no pude ir, me hubiera encantado, la verdad, porque me parece muy interesante. No es lo mismo que realmente hacer un trabajo de campo, puerta a puerta, de reunirse con vecinos afectados por el tema de vivienda y suelo. Y pues nada, que celebro de verdad la intención y la voluntad, porque la veo muy, muy acertada, pero que creo que el trabajo tiene que ser mucho más profundo y mucho más pormenorizado, sobre todo para que cuando realmente podamos tener recursos se inviertan de la mejor forma y pues sobre todo también mucha información a los vecinos y vecinas, pues eso de la infravivienda, si van a dar ayudas a la infravivienda, ver cuáles son los criterios, el plan, por ejemplo, el registro municipal de vivienda, yo no tenía conocimiento de él hasta hace poco tiempo que se cambió algo en la ordenanza. Y claro, pues no es muy efectivo tampoco, porque desconocemos realmente cuáles son los criterios, cuántas son las viviendas disponibles y bueno, por nuestra parte yo creo que nada más. Hay una errata por ahí que también es importante tener en cuenta de cara a la publicación del plan, en el punto... A ver... Después, al final, si queréis, os lo digo, que cuando habla de que las viviendas, o sea, la cifra de posibles demandantes de vivienda está entre los ciudadanos que tengan 18 años y no sé si 35 o algo más, son 4.000 y pico, y ahí habla de 34.000 y pico. O sea, es en la página... Vamos, que lo tengo, pero que es una errata. Mira, en la página 27 del plan está, por si el delegado de urbanismo quiere tomar nota y corregir la errata, pues creo que sería importante para no confundir. Nada más, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Vamos a pasar la palabra al portavoz de AIPRO. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nuestro posicionamiento desde el Grupo Municipal de AIPRO va a ser un voto favorable a este documento en fase inicial que hoy se presenta, como el Plan Municipal de Vivienda aquí en Arcos de la Frontera, ¿no? Entendiendo de que, por un lado, es preceptivo, por otro lado, sería impensable votar en contra de un plan que viene a hablarnos de la situación real de la vivienda en Arcos de la Frontera, las necesidades de vivienda que hay en nuestro pueblo, la situación en la que se encuentran las viviendas, distinguiendo muy claramente desde la vivienda nueva hasta la infravivienda, y después
una línea de actuación, una serie de objetivos, una metodología a seguir para llevar a cabo este plan de vivienda importantísimo para nuestro pueblo. Igualmente, un plan que significa actualizar un inventariado, un catálogo real de la vivienda en nuestro pueblo. Y un plan que también va a marcar las directrices a seguir para, a través de los años, estamos hablando de un plan que contempla un quinquenio del 2019 hasta el 2023 y en este sentido, igualmente, por tanto, hay que ir esbozando cuáles son las líneas principales de trabajo. Y algo muy importante también, fundamental, los fondos a través de los cuales se van a llevar a cabo este tipo de actuaciones. Y algo también muy importante, que este documento, aparte de preceptivo, es un documento, una vez aprobado, que entrará en línea de salida con otros documentos de todos los pueblos y ciudades de nuestra Andalucía, entre otras cosas, insisto, porque la propia Junta de Andalucía, la propia LOGUA lo está exigiendo de tal manera para que a través después de los procesos de concurrencia competitiva que se establezca por parte de la Junta de Andalucía, estemos en una buena posición para poder optar a lo que son las ayudas que van a venir a través de los fondos europeos u otras distintas administraciones. Por tanto, tenemos que tener un buen documento para poder posteriormente el poder llegar a, insisto, a esas ayudas tan necesarias para nuestro pueblo. Por tanto, confiemos en el buen trabajo de los técnicos para que podamos optar, insisto, a todas las ayudas que puedan venir en los próximos años. Efectivamente, ahora no se cuantifica, posteriormente habrá esas líneas financieras de actuación. A partir de ahí, también comentar muy importante la situación no solamente de la vivienda nueva en nuestro pueblo, en nuestra localidad, sino de la infravivienda y, por tanto, de la rehabilitación preferente de cientos, por no decir de miles de inmuebles que están en una situación muy paupérrima, en una situación que roza, en algunos casos, prácticamente el abandono y posterior derribo de estos inmuebles. Por tanto, una infravivienda que tenemos que regenerar, que tenemos que rehabilitar. Por tanto, es necesario, obligatorio, un plan de rehabilitación, de revitalización de la vivienda que está, sobre todo, en la zona del conjunto monumental. Eso es una actuación preferente. Hay que recordar que prácticamente desde el 2008-2009 se acabaron las líneas de rehabilitación de lo que son las viviendas municipales, importantísimas por parte de la Andalucía, una política de rehabilitación que igualmente se hicieron cosas importantes en nuestro pueblo, pero se terminaron prácticamente con el inicio de la crisis y en la etapa de gobierno en la que formamos parte, 2013-2014, hubo un remanente último que afectó a unas 34 actuaciones en el pueblo de Arco de la Frontera y sus barriadas colindantes. A eso hay que volver. La Junta de Andalucía tiene que querer, no solamente en el documento, sino en el documento para querer hay que invertir. Y en este sentido, lógicamente, la Junta de Andalucía tenemos que ver esa predisposición, lógicamente, con presupuestos, con partidas presupuestarias que, lógicamente, vayan en beneficio para llevar a cabo este tipo de planes, ¿no? Pero no se queda ahí. Igualmente coincido que el propio ayuntamiento, como entidad también competente en la materia, también en ese presupuesto que esperemos que algún día salga, y si no, en el próximo que venga, lógicamente tiene que ir una partida muy importante, porque tiene que ser un sello de identidad del ayuntamiento como tal, cuál es su señal, en este caso, de cara a lo que son la materia de vivienda, de suelo y vivienda de nuestro ayuntamiento. Por tanto, yo creo que son líneas que están muy bien marcadas, un trabajo bien hecho, es verdad, poco tiempo, hay que decir que casi 8 meses, 6 meses para tramitar todo el proceso de tramitación, 6 meses para todo el proceso de tramitación. Sabemos que está colapsado el ayuntamiento, para que habrá que tomar ya partida de una vez por todas, y prácticamente 2 meses para la elaboración del plan. Esos tiempos tendrían que haber sido invertidos completamente. 2 meses para sacarlo a licitación, 6 meses para trabajarlo, para realmente hacer un trabajo incluso mucho mejor que el que se ha hecho, y también, lógicamente, desde la participación de todos los colectivos y de los propios afectados. Algo que tampoco me quiero dejar en el tintero, por un lado, esas viviendas, muchas viviendas que están vacías, un parque de viviendas vacío muy importante, que está en manos sobre todo de entidades bancarias. El ayuntamiento, nosotros iniciamos en nuestra etapa
ese diálogo que tiene que ser continuo con las entidades bancarias para intentar buscar convenios o acuerdos para que ese parque de vivienda realmente se ponga en manos de muchos usuarios a través de alquileres que puedan optar realmente a mucha gente joven, a gente que puedan optar a esa primera vivienda. Ahí, señor alcalde, es fundamental ese salto hacia adelante, insisto, complicado, difícil, pero llegar a convenios con las entidades bancarias para que ese parque salga adelante y para que ese parque pueda optar, sobre todo, insisto, un segmento como son la gente joven de nuestro pueblo. Y por último, y termino, ya el suelo que tiene el propio ayuntamiento. Como tal, suelo municipal muy poco tenemos. La Junta de Andalucía tiene algunas zonas, la zona de Caños Verdes, sobre todo, donde se puede actuar, pero el ayuntamiento como tal, en suelo no tenemos, lo tenemos agotado, no en la zona privada, en el suelo público. Plan general nuevo, señor delegado de urbanismo, fundamental, porque hasta que no tengamos ese documento que va de la mano del plan de vivienda, no estamos hablando de suelo nuevo para nuestro pueblo. Y el suelo nuevo, cuando venga la Junta de Andalucía para hacer promoción de viviendas sociales, si no tenemos suelo, no podemos hacer promoción de viviendas sociales. Por tanto, necesario, obligado, tenemos que correr todo lo posible para que ese documento esté lo antes posible y que ese documento signifique, lógicamente, el punto de lanzamiento de Arcos de la Frontera en el plan estratégico urbanístico, comercial, de fomento turístico de nuestro pueblo, agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Voto a favor de AIPRO al plan de vivienda presentado en el día de hoy. Nada más y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Esto de intervenir en tercer lugar tiene sus inconvenientes, que ya te dejan prácticamente sin mensaje aquellos que te anteceden en la palabra. El voto del Grupo Popular será favorable, señor alcalde, en base a que entendemos que es un requisito indispensable el traer a este pleno la aprobación de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo en Arcos de la Frontera para poder formar parte y poder acogernos de todas las bendiciones y ventajas que tiene ese programa a 5 años que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, con una literatura que yo creo que a todos nos gusta, pero que coincido con el portavoz del Grupo Municipal de AIPRO, que luego se tendrá que ver reflejado en los presupuestos de la Junta de Andalucía para que se haga realidad y se pueda actuar en mejorar la situación del parque de vivienda de Arcos de la Frontera. Tuvimos ocasión de asistir a la comisión informativa preceptiva a este pleno, donde por parte de los técnicos externos que se adjudicaron el contrato para la realización de este estudio se nos dio información detallada de todo cuanto quisimos saber. Por tanto, entendemos que es un trabajo que ha seguido el rigor y, por supuesto, el seguimiento, ¿no?, y la aportación que también desde los técnicos municipales se le ha realizado a esta empresa. Y donde tuvimos la ocasión de descubrir que tenemos un parque de vivienda en Arcos antiguo, viejo, deteriorado, que necesita de actuación, urgente. Y especialmente, digamos que la gran mancha de ese conjunto de viviendas dentro de lo que es el término municipal de Arcos de la Frontera se centra en nuestro casco histórico, lamentablemente, ¿no?, en esa joya de la corona que todos queremos cuidar, que todos queremos mimar y a la que todos tenemos que apoyar, porque de alguna manera es el gran atractivo, el primer atractivo de los muchos que tiene Arcos de la Frontera para seguir siendo un pueblo visitado, seguir siendo un pueblo que mira al futuro, también centrado en uno de sus principales activos, que es el sector de servicios, el sector dedicado al turismo. Esto nos ha hecho una vez más recordarnos que en nuestro casco antiguo tenemos que actuar, que hay mucha infravivienda, incluso viviendas que pueden correr hasta peligro de derrumbe y por todos es conocido. A todos nos gusta pasear y visitar nuestro casco antiguo. Los que hemos tenido la suerte de nacer en el casco antiguo conocemos todas esas casas, incluso algunas casas palacios que están hoy en día, que dan pena, ¿no? Dan pena. Son propiedades privadas, con lo cual el ayuntamiento ahí poco puede decir, pero sí habría que mantener contacto con esos propietarios para que de una vez por todas, primero por seguridad, segundo por estética,
y tercero, por necesidad de nuevas zonas de hábitat dentro del casco antiguo, el cual está despoblado precisamente, entre otras muchas cosas. Tenemos un casco antiguo muy bonito, pero hay que reconocer también que a veces es incómodo para determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, para aparcamiento, para el acceso al mismo. Y claro, esas viviendas hoy en día nadie se plantea, ¿no? Con las comodidades que hoy exigimos, con los nuevos tiempos, pues venirse a vivir a una vivienda además en unas condiciones que ya no son las que hoy se determinan, ¿no? Por tanto, desde este grupo decir que este puede ser un instrumento muy válido, caso que luego posteriormente se vea reflejado efectivamente durante esos 5 años con presupuestos de la Junta de Andalucía que permitan poder actuar en ellas, que se dé una prioridad absoluta a ese centro histórico, que volvamos a revitalizar nuestro casco antiguo, cosa que sería muy importante, acondicionando mediante convenios como ya se han realizado en etapas anteriores con la Junta de Andalucía y particulares para la rehabilitación de sus viviendas y posterior puestas en alquiler social, que yo creo que sería una buena tónica para el mayor esplendor y mayor imagen de nuestra ciudad y de nuestro conjunto histórico. Esto, por supuesto, sin menoscabar también las necesidades de otros propietarios, de otras personas que necesiten también su ayuda para la rehabilitación de vivienda, adaptación y a una vivienda mucho más cómoda que les permita vivir en mejores condiciones. Recordar que llevamos muchos años ya sin ningún tipo de plan de actuación de este tipo. La Junta de Andalucía decidió, por los motivos que fuese, no seguir llevando a cabo esos planes de rehabilitación que también les vino a muchas familias de Arcos de la Frontera. Pero bueno, bienvenida sea esta nueva opción que se nos da, ¿no? Pero lo que hoy venimos aquí es precisamente a cumplir uno de los trámites del nuevo plan de vivienda, y es que la necesaria aprobación por parte del Pleno, que sea por mayoría simple, de este informe que se nos pasa, de este estudio, que va a ser el instrumento que nos va a permitir a estas y futuras corporaciones saber dónde tenemos que actuar, ¿no? Como ya digo, con un trabajo de campo realizado por unos técnicos externos del Ayuntamiento como empresa adjudicataria de esa licitación, pero también con el conocimiento, el seguimiento y el asesoramiento de los técnicos de este Ayuntamiento. Por tanto, no cabe duda de que es un trámite más que venimos a cumplir de los muchos que vendrán a continuación. No solamente nos quedamos ahora en la aprobación de este pleno, ahora tendrá que haber una exposición pública, plazo de alegaciones. Por eso también yo desde aquí animo a los ciudadanos de Arcos de la Frontera que se interesen, ¿no?, por ese estudio, que me imagino en la Delegación de Urbanismo tendrán información y alguna persona encargada de poder atender a los vecinos que quieran conocer detalladamente este estudio, sobre todo por si tienen posibilidades de presentar alguna pregunta, algún planteamiento o algún recurso dentro de los plazos previstos de exposición pública. Por tanto, nosotros nos congratulamos de que esto sea así, pero vuelvo a incidir, el movimiento se demuestra andando. Nosotros hemos empezado a caminar desde el Ayuntamiento y yo creo que de forma consensuada vamos a sacar adelante este estudio realizado y esperemos que ahora eso se vea reflejado posteriormente a lo largo de esos 5 años, desde enero del 2019 hasta el 2023, se vea reflejado económicamente, porque don sin din no vale nada. O sea, tenemos herramientas, tenemos instrumentos, pero si después no hay un reflejo y una voluntad política y económica que permita avanzar en esa situación que ya hemos detectado es preocupante, de nada nos va a servir. Por tanto, el apoyo, como siempre, cada vez que hay algo que pueda beneficiar al conjunto de los arcenses y pueda beneficiar a Arcos de la Frontera, el apoyo de este grupo va a ser favorable, señor alcalde. Bien, muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista. Listo. Pues muchas gracias, señor alcalde, y muy buenas tardes.
Hoy creo que estamos dando un paso importante para nuestro municipio, para la situación de las viviendas de Arcos, teniendo como punto de partida la aprobación inicial de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Por lo tanto, quiero empezar agradeciéndole a los grupos de la oposición que lo hayan entendido de igual manera que lo ha entendido este Gobierno, que hayáis entendido que este plan era importante y que, por lo tanto, os hayáis sumado y hayáis votado favorablemente. Quería comenzar, en primer lugar, agradeciéndolo. En segundo lugar, decir que, pues que esto es el punto de partida, evidentemente. Hasta el momento no había nada en materia de vivienda y suelo y creo que, pues que esto es un buen punto de partida. De hecho, todo lo que han comentado los portavoces que me han precedido en la palabra, pues han dado información que la tenemos gracias a que se ha dado este paso y a que se ha hecho este plan de vivienda. Hasta el momento, pues se desconocía pues cuál era la situación, cuál era el diagnóstico real del parque de vivienda municipal y del suelo municipal, y por lo tanto creo que partimos de una situación ya mucho mejor que hace unos meses, cuando todavía no teníamos ni siquiera un diagnóstico, pero tengo claro que ahora hay que comenzar a trabajar sobre este diagnóstico. Este diagnóstico, este plan, que consta fundamentalmente de tres objetivos, pretendía determinar cuáles son las necesidades en materia de vivienda, que evidentemente si no se conocen es difícil tomar decisiones y tomar medidas que puedan mejorarlas, hacer un análisis del estado del parque público de vivienda y definir cuáles son las estrategias en materia de vivienda, de rehabilitación residencial y de regeneración urbana, así como definir las actuaciones a desarrollar. Quiero también dejar claro que este es un plan, decía el portavoz del Grupo Popular, que el movimiento se demuestra andando, que el Ayuntamiento ya ha comenzado. Efectivamente, el Ayuntamiento tenía muy claro de que esto tenía que ser una prioridad, pero también quiero decir que este es un plan que al Ayuntamiento la elaboración de dicho diagnóstico no le ha supuesto coste alguno, y porque la Junta de Andalucía, para lo cual también esto es una prioridad, sacó una línea de subvenciones que nos ha permitido subvencionar al 100% la elaboración de este plan. En este sentido, decir que, que las políticas que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en este sentido van en este camino. Se pretendía que los municipios contásemos con este plan de vivienda y suelo para posteriormente poder concurrir a las siguientes convocatorias que vayan saliendo, y en este marco europeo en el que ahora mismo estamos incluidos, pues la Junta de Andalucía tiene previsto sacar distintas líneas en materia de rehabilitación de vivienda, como ya lo hizo en el marco anterior. Por lo tanto, para el Ayuntamiento, para el alcalde y para la Delegación de Urbanismo, a la que quiero también agradecer, tanto al delegado como a los técnicos, y quiero también trasladar a la Delegación de Participación Ciudadana, que entre ambos han llevado a cabo también ese plan de participación, que para portavoz de Arcos en Común no se ha realizado un plan de participación ciudadana. Entiendan que esto es un trabajo técnico, que efectivamente había que contar con un equipo técnico, pero que además se han hecho asambleas por cada uno de los barrios del municipio de Arcos, contando con los vecinos que evidentemente han querido acudir, han querido aportar, y muchas de las cuestiones que se reflejan en este plan han sido aportadas evidentemente por esos vecinos. Quiero destacar que ha habido una asamblea informativa y de comunicación con los vecinos en la delegación del Barrio Bajo, otra en el Centro de Mayores del Santiscal, otro en el Centro de Mayores de la Barriada de la Paz, otro en el Centro de Participación Activa San Miguel, otro aquí arriba en el Salón de Pleno y otro en el Ayuntamiento de Gédula. En definitiva, nos hemos trasladado a cada uno de los barrios y le hemos dado la posibilidad a los vecinos y vecinas de cada uno de los barrios para que pudieran participar y para que pudieran aportar de este mismo plan. Así es que, como decía, creo que es un paso importante para nuestro municipio y fundamentalmente es un paso importante para la gestión, principalmente. Para poder trabajar en este sentido hay que creérselo, y este equipo ya ha demostrado que se cree que es importante trabajar sobre el tema de la vivienda en el municipio, que efectivamente hay muchas viviendas, infraviviendas, que necesitan de una rehabilitación, que contamos con algunos barrios que por desgracia no, pues que tienen muchos años y que por lo tanto hay que empezar a tomar medidas que ayuden. Por ejemplo, lo estamos haciendo en la Barriada de la Paz con las 2 últimas obras PER. Eso demuestra que para este Gobierno es importante la rehabilitación, la accesibilidad. Es fundamental que para tener un buen parque de vivienda el acceso a las mismas también lo sea, y en la Barriada de la Paz tengo que decir que se está haciendo un magnífico trabajo gracias a las obras del Profea, fundamentalmente de accesibilidad,
que era muy importante, una barriada que además tiene muchos años y que las personas que viven en su mayoría son personas de avanzada edad, y ese tiene que ser el camino y las políticas que hay que llevar desde las distintas administraciones. Así es que yo concluyo agradeciendo nuevamente a la oposición que se sume a este trabajo, que vote favorablemente, que entienda que este es un documento que tiene que servirle a este Gobierno, al siguiente. En principio tiene una duración de 5 años. Tenemos estimado que pudiese entrar en vigor a partir del 1 de enero, teniendo en cuenta los plazos. Ahora mismo, después de esta aprobación inicial, hay que tenerlo en exposición pública 30 días y posteriormente, pues si no hay alegaciones, pasaría a ser firme una vez que tengamos el informe de la Junta, a la cual también hay que mandarle este documento, y en el caso de que haya alegaciones, resolver esas alegaciones y pasar a aprobación definitiva. Yo invito igualmente a los vecinos y vecinas de Arco, a los ciudadanos que se interesen por el documento, que lo puedan visualizar, que probablemente se le pueda hacer alguna aportación. Este es un documento vivo, es un documento flexible, y lo que se pretende precisamente con esto es eso, que no nos ciñamos a los PGO, que sabemos todos que son documentos muy poco flexibles, muy estables y de una durabilidad muy larga, que nuestro plan es del año 94 y por lo tanto este nos permite adaptarnos mucho más a las necesidades y a las demandas que haya en cada momento en el municipio. Por mi parte nada más, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hay turno de réplica. ¿Lo va a utilizar la portavoz de Arcos en Común? Sí, bien. Tiene usted la palabra. Bueno, es que en mi intervención anterior se me olvidó comentar un dato que traía aquí, y es que este plan no recoge el fomento de las viviendas con fines turísticos, ¿vale? No habla nada de las viviendas con fines turísticos, que en 2016 la Junta de Andalucía, salió un decreto donde ya no son alojamientos turísticos, sino son viviendas con fines turísticos. Como es una realidad que existe, porque el que puede y no tiene dinero o quiere sacarse un dinerillo extra, alquila su casa, y además las personas piensan que están cometiendo una ilegalidad, y no es así, porque es un trámite muy sencillo que se hace con un certificado digital. Pues creo que no está de más que se incluyera en el plan, sobre todo también porque es importante tener un registro de cara también a otros tipos de, que los mismos hoteles también sepan con quién están compitiendo de alguna forma, ¿no? Cuál es la oferta real de alojamiento en nuestro municipio, que no tiene por qué estar, en un segundo, ¿cómo se dice?, en economía sumergida o algo así, porque ya la ley establece que es legal. Entonces, que además se informa a los vecinos de que pueden hacerlo, y que creo que es muy importante, sobre todo de cara al tema de la posible rehabilitación de esas viviendas, que si son personas que no viven en esas viviendas o no la utilizan mucho, o es de un familiar que falleció y la vivienda está cerrada, pues que a lo mejor una opción es alquilarla poco a poco hasta que la pueda ir rehabilitando, no lo sé, que no soy yo fan de la turistificación, ¿vale? Que no estoy defendiendo nada por el estilo, pero creo que es importante la regularización de todo lo que tiene que ver con la vivienda, y en un aspecto, pues el tema de las viviendas con fines turísticos. Y el plan no lo recoge, y pues lo dejo ahí como para que lo tengáis en cuenta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va a intervenir en réplica el portavoz de AIPRO? Tiene usted la palabra. Bien. Hay que decir a esas personas que alquilan esas viviendas, si esto me lo permite, que lógicamente después tienen que declarar esos ingresos, ¿no? Por supuesto. O sea que está claro que es hacer las cosas como marca, en este caso, la Hacienda Pública, y que lógicamente es un dinero que tiene que aflorar como tanto dinero que hay en la economía sumergida. Estaba escuchando a la portavoz del Gobierno y hablaba del plan de vivienda, como que gracias a este plan de vivienda conocemos la situación real, quiero más o menos decirlo como lo ha dicho ella, de la vivienda en nuestro pueblo. Es decir, que gracias a este plan de vivienda sabemos una radiografía de la vivienda actual en Arcos de la Frontera. Quiero decirle, señora portavoz del Partido Socialista, que no es así. El plan general que está en marcha, y el señor del urbanismo lo sabe perfectamente, el que se inició en nuestra etapa durante 4 años que estuvimos trabajando, y en el que se sigue trabajando, y en el que veremos que muy pronto no sea un documento, ni mucho menos, todo lo contrario a lo que quiere nuestro pueblo, sino tiene que ser un proyecto, un plan que signifique darle vida a nuestro pueblo. En el plan general ese plan general está todos los datos de la vivienda que hay en Arcos de la Frontera.
y hecho por el director del Plan General, el redactor del Plan General Plan General de Arcos de la Frontera, el nuevo Plan General. Hay un inventariado, hay una catalogación de todos los inmuebles de nuestro pueblo. O sea, este plan de vivienda es como consecuencia del propio Plan General que se puso en marcha hace unos años en la etapa de gobierno en la que estábamos nosotros, con lo cual no queramos colgarnos medalla, insisto, cuando no hay que colgarse medalla en el sentido que tiene que ser un plan de vivienda o un plan general, siempre lo defenderé, aséptico, sin siglas políticas y sin sacar, en este caso, pues tú sabes, el butafumeiro, en este caso, ya que estamos en la celebración de Santiago, en el Santoral, entre otras cosas, pues para aprovechar para hacer campaña. Me parece muy bien que en la Barriada de la Paz se hagan las actuaciones que se hacen, como en cualquier otra. Podríamos pensar que 3 profeas seguidos en la Barriada de la Paz están perfectamente, la accesibilidad en la Barriada de la Paz está perfectamente, pero, por ejemplo, yo pensando en la barriada Juan Carlos I, hay problemas de accesibilidad, en nuestras 100 viviendas en el barrio bajo hay problemas de accesibilidad, en el Santiscal hay problemas de accesibilidad, en nuestro conjunto mental hay problemas de accesibilidad, en la cooperativa GECO de Gédula hay problemas de accesibilidad. En definitiva, está bien, yo entiendo que hay que vender lo que uno hace, pero cuando hablamos de un plan de vivienda, pues luego hablamos de un plan de vivienda en donde dejemos a un lado las ideologías, porque la ideología propia de este plan tiene que salir del consenso de todos los grupos políticos. No hay que vender humo en ningún sentido, porque entonces sale viciado los planes. Lo digo simplemente porque no puedo dejarlo pasar, porque lógicamente duele un poquito de querer arrogarse un plan que viene sobrevenido de un plan general, desde el esfuerzo de los técnicos municipales, desde la participación de todos, y en este sentido algo muy importante. Nada, y muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, yo sin ánimo de reiterar, esto es un instrumento que nos va a permitir conocer más de cerca todavía, si cabe, la realidad de la necesidad de apoyo a la infravivienda y a la situación del parque de viviendas de Arcos de la Frontera, que aunque ya, como bien dice el portavoz de AIPRO y anterior delegado de urbanismo, era un estudio en el que seguramente ya los técnicos que han elaborado el mismo plan se han tenido que basar en él, puesto que de alguna manera había un trabajo ya bastante avanzado al respecto. Y coincido también, yo en la Barriada de la Paz tengo familia, tengo amigos, tengo conocidos y sí me parece muy bien que cuantas cosas se hagan en la Barriada de la Paz como en cualquier otra barriada, y que ya en el Profea del año que viene parece ser que se incluye otro proyecto más para la Barriada de la Paz, cosa que desde luego no vamos a cuestionar, todo lo que sea mejorar nuestras barriadas, pero que también hay que mirar para otros sitios y también hay que, igual que hemos hecho otros equipos de gobierno, yo recuerdo que también desde nuestra etapa, yo recuerdo que entraba por la Barriada de la Paz y la inexistencia del jardín que existía allí al lado de la Caja de Ahorro, pues aquello era una selva y lo transformamos en un lugar mucho más agradable para que los niños y mayores de la zona pudieran disfrutar. Que se acondicionaron algunas de las calles que precisamente en las casitas bajas necesitaban de un arreglo, que se adecuó la trasera que discurre hasta la biblioteca, hasta la guardería infantil de la Junta de Andalucía y se iluminó aquella zona muy demandada por los vecinos. Que se hizo todo lo que se podía y se pudo hacer en aquellos momentos a través de planes o a través incluso de recursos propios del ayuntamiento, ¿no? No, digo coincidiendo con el señor portavoz, donde la portavoz ha querido incluir este plan para de alguna manera fortalecer lo que han sido las obras Profea, que hay que decir que son obras que financian a 3 partes el Gobierno de la Nación, Junta de Andalucía en menor cuantía y la Diputación de Cádiz en menor cuantía todavía, ¿no? Por lo tanto, que todos hemos hecho lo que tenemos que hacer porque Profea ha habido todos los años. Afortunadamente no han faltado nunca, con lo cual todos los equipos de gobierno, todos los alcaldes que han estado ahí, hemos tenido Profea año tras año. Unas veces actúan en una zona, otras veces actúan en otra, en función de la prioridad que los técnicos también nos aconsejan, o de la voluntad política, pero no, ¿por qué no decirlo?, de la voluntad política del signo que gobierne. Pero bueno,
que el Profea es algo que lleva históricamente en Arco, antiguamente se llamaba PER, ahora se llama Profea, que lo financian todas las administraciones, que incluso ese Profea que se ha invertido en la barriada de La Paz últimamente, si analizamos en las cantidades aportadas, y mire usted, la mayor parte de toda esa inversión proviene del Gobierno de la Nación, que casualmente lo aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, también para que se sepa, ¿no? Ya aquí vamos a arrimar el ascua a nuestra sardina cada uno, ¿no? Lo entiende ahora, ¿no?, lo que le quiero decir. Por tanto, que sí, que estamos de acuerdo, que todo es muy bonito y que vamos a hacerlo bien, pero vamos a hacerlo bien entre todos y vamos a demostrar, nuevamente reitero lo dicho, vamos a demostrar que hay después una consignación presupuestaria que haga realidad ese avance y esa mejora en el parque de viviendas. Porque mire usted, y volviendo al tema del conjunto monumental, usted lo ha dicho, son viviendas antiguas, ya muchos años, viviendas que incluso han sido heredadas de padres a hijos o de hijos a padres, y resulta que es que en estos momentos esos caserones, esas casas palacios, se están deteriorando porque no existe, por parte de la familia o por parte de su propiedad, no existe voluntad de arreglarlas por el impedimento económico que supone poder actuar en viviendas de esas características, de esas dimensiones, lo que supone una inversión importante de dinero. Por tanto, es bueno que la Administración ayude con contraprestaciones, como hemos dicho antes. Mire usted, no le vamos a arreglar su casa para que usted la tenga bonita y la mantenga cerrada. Vamos a colaborar en arreglar su casa, en mejorar nuestro casco histórico, pero vamos a darle después una utilidad a esas viviendas. No, nada más y muchas gracias, señor. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra para replicar la portavoz del Partido Socialista. Muchas gracias. Bueno, yo entendía que este punto no iba a tener réplica, pero bueno, pues visto lo visto, pues voy a tener que responderle a los portavoces de la oposición, que creo que mientras he estado hablando o han hablado entre ellos, han decidido solo escuchar una parte. En mi intervención, hasta en 3 ocasiones, pues he agradecido más bien a los grupos de la oposición por entender este plan de vivienda, igual que el Gobierno, por sumarse, por entender que era importante, por entender que además esto es un plan que ahora mismo estamos gobernando nosotros, no sabemos qué decidirán los ciudadanos en el 2019 y que era importante que lo sintiésemos todos como un plan municipal de todos, hasta en 3 ocasiones, lo he dicho en mi intervención. Y lo que he hecho con respecto a las obras de la barriada de La Paz, ni siquiera he dicho que sea de Diputación, que sea de la Junta, no he dicho nada. Ahora mismo, todas las administraciones, como pueden entender, me siento totalmente identificada. En su caso no puede decir lo mismo, pero yo me siento identificada con todas y aplaudo cada una de las inversiones que Diputación, que las hace, que además hoy acabamos de tener el pleno para aprobar el plan Invierte, con una nueva inversión también para Arco, que la Junta de Andalucía pueda destinar y que el Gobierno de España pueda destinar, por supuesto que sí. Simplemente no se trata de hacer política, se trata de contar lo que se hace. Y solo estaba diciendo que esto hay que creérselo y que las políticas, una vez que tenemos el diagnóstico, pues evidentemente las decisiones que se van tomando tienen que ser acordes a su diagnóstico. Y solo estaba diciendo que nuestra intención era esa y que ya en los 2 últimos años las obras para los que se ha destinado el Profea pues iban fundamentalmente encaminadas a eso, a una barriada, que por supuesto hay más barriadas en Arco que lo necesitan, y ojalá tuviésemos Profea. Si el Gobierno de España estos años anteriores hubiese aumentado el mismo porcentaje que Diputación y la Junta, probablemente podíamos llegar a alguna otra barriada como Juan Carlos I, pero no ha sido así. Pero yo confío en que el Gobierno actual sea sensible con las necesidades y sí que la aumente, que es lo que llevamos pidiendo un montón de años, que tanto la Junta de Andalucía como Diputación en los últimos años ha aumentado un 15%, lo que pone el porcentaje, mientras que el Gobierno de España solo un 3%. Creo que, bueno, pues que me lo ha puesto en el cajón para poderlo decir. No pensaba decirlo porque además creo que no era el caso en este momento. Lo que quiero decir es que para el Gobierno este plan, como decía al principio, es un gran punto de partida. Hay que empezar a trabajar desde aquí, hay que creerse lo que es importante, hay que creerse que Arcos necesita mucha inversión en este sentido y no desaprovechar ningún recurso, como ya hemos hecho. Y bueno, pues como decía, vuelvo a agradecer, que es que parece que no me habéis escuchado, que entendáis esto de la misma forma que lo entendió el Gobierno municipal. Nada más y muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias a todos los portavoces. En definitiva, vamos a aprobar un plan de vivienda que es interesante para la ciudad y para los vecinos y vecinas de Arcos, y es lo que importa. Por lo tanto, estamos todos enhorabuena porque vamos a poner las herramientas para iniciar el procedimiento de tener en un futuro cercano, pues un plan de vivienda que acoja las verdaderas necesidades de la población. Y ahí estamos de acuerdo los tres grupos políticos, y yo quiero dar la enhorabuena a todos los portavoces, a todos los grupos políticos por su decisión de apoyar el plan de vivienda en Arcos de la Frontera. Y decir que señores del PP y de AIPRO son ustedes muy susceptibles. La portavoz del Partido Socialista ha dicho lo que ha dicho, todo lo hemos entendido, no ha entrado en ningún momento en ningún tipo de polémica, pero es verdad que ustedes no dejan pasar ni una, ¿eh? Yo no voy a entrar en polémica. Yo estoy orgulloso de aprobar este plan de vivienda porque hay muchas necesidades en Arcos de la Frontera y espero que esto sea el comienzo de un futuro de vivienda para todas aquellas personas que la necesiten. Vamos a proceder a la votación del plan de vivienda. ¿Votos a favor? Bueno, no hay ni votos en contra, ni votos ni abstenciones, por lo tanto, aprobado el plan de vivienda por unanimidad. Muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión.